Entonces, para los parámetros compartidos, lo que nosotros debemos hacer es dirigirnos a la paleta de gestionar. Aquí estamos en gestionar. Y en gestionar nos vamos a dirigir al grupo de lo que es aquí en configuración. Vamos a subir un poquito acá. Estamos en configuración. Vean que acá están estos iconos. Estos de acá. Los iconos azules. Entonces acá está parámetros compartidos, que es este. Este es parámetros compartidos. Y parámetros del proyecto. Entonces estas dos ventanas vamos a utilizarlo muchísimo. Voy a acercarme un poquito más para que ustedes puedan detallar mejor. Lo que vamos a utilizar son estas dos, que es parámetros del proyecto, que es este, y parámetros compartidos. Entonces lo primero que nosotros hacemos es un parámetro compartido. Ese parámetro compartido lo vamos a alojar en una carpeta, y después de hacer ese parámetro compartido vamos a utilizar ese parámetro en nuestro proyecto. Como tal, esa es como la explicación más sencilla. Entonces acá tenemos este parámetro. Cuando nosotros tenemos este parámetro, nosotros podemos crear un grupo, ¿sí? Empezar a agrupar los parámetros. Por ejemplo, yo quiero agrupar los parámetros de las fachadas, yo quiero agrupar los parámetros de la mampostería interna, yo quiero agrupar la estructura, la cimentación. Todos esos parámetros específicos, se podría decir, de alguna especialidad, pues los agrupamos y queda mucho más organizado, y al momento de poder utilizarlos pues va a ser mucho más sencillo buscarlos y aplicarlos. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es crear acá un archivo de parámetros compartidos. Entonces le vamos a dar clic en crear acá. En este momento lo que va a suceder es que vamos a guardar o vamos a crear una carpeta donde se van a alojar esos parámetros. Voy a darle clic en escritorio. Yo voy a alojar todo esto en una carpeta que se llama BIM en obra. Voy a alojarla acá, y este se va a llamar parámetros compartidos. Ahí está. Le damos clic en guardar. Ya tenemos ese primer paso. Lo segundo que vamos a hacer es dirigirnos a grupos. Vamos a empezar a agrupar toda esta información. Entonces, ¿qué pasa? Le vamos a dar clic en nuevo y vamos a crear un primer grupo. Este grupo, este gran grupo, se va a llamar muros, porque yo voy a empezar a trabajar con los muros del proyecto. ¿Por qué? Porque quiero clasificar e identificar lo que son los muros en concreto, los muros no estructurales, si hay muros de mampostería estructural, todos esos muros, si hay pañete, porque también modelan muchas veces el pañete en muro, si hay estuco, pintura, todo ese tipo de muros, inclusive si hay paredes en enchape. Entonces todos esos muritos vamos a empezar a trabajarlos en caso tal de que ustedes tengan un proyecto con estas características. Acá, por lo que veo, son muros básicos, son muros en concreto, pero ese mismo procedimiento les va a servir para los proyectos que ustedes tengan. Todos los tipos de muros se manejan de una forma muy similar. Entonces acá le voy a colocar muros y le voy a dar clic en aceptar. Listo, ya tengo un primer muro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es crear un nuevo parámetro. Entonces le vamos a dar clic en nuevo. Aquí en nuevo vamos a darle un nombre. Entonces, este parámetro, ¿cómo se va a llamar? Como este es una categoría, es la categoría de muros, vamos a darle clic en ejecutado.
vamos a darle clic un nombre de ejecutado muros. Entonces vamos a escribir acá ejecutado muros. Ahí está. ¿Qué es importante acá? Vamos a identificar si el muro está ejecutado o no. Entonces deben tener una opción que nosotros podemos utilizar acá como la opción de sí o no. Entonces le vamos a dar clic acá en la opción de sí o no. Vamos a darle clic y eso quiere decir que nosotros vamos a poder marcar sí o no. Y con eso vamos a saber si está construido o si no está construido. Le vamos a dar clic en aceptar. También podemos cambiarle la disciplina. Acá en este caso lo voy a dejar en común. En común no tengo problema y le vamos a dar clic en aceptar. Así creamos un primer parámetro. Ahora, ya tenemos el parámetro ejecutado. Ahora vamos a crear un parámetro que va a ser el parámetro de las fechas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una marcación donde vamos a saber qué es lo que se está construyendo. Pero la única manera de tener la trazabilidad para saber cuántos muros o cuánto rendimiento se ha tenido en la ejecución de los muros es colocando la fecha. Entonces yo ya voy a saber que en una semana se ejecutaron 500 metros cuadrados de muro, que en otra semana se ejecutaron 420 metros cuadrados de muro. Y en esa diferencia ya vamos a saber cuál va a ser el rendimiento. También hay algo muy importante y es el personal que está utilizando cada actividad, ¿no? Entonces son consideraciones que ya uno en campo entiende y puede empezar a valorar. En este caso simplemente vamos a colocar fecha de corte. Entonces vamos a darle clic acá a un nuevo parámetro. Nombre va a ser fecha de corte. Tipo de parámetro, vamos a colocar un parámetro que sea de texto. Puede ser de texto, también acá ahí vean todos los parámetros que hay, pero el que nos sirve va a ser de texto. Y le vamos a dar clic en aceptar. Ya tenemos dos parámetros, fecha de corte y ejecutado de muros. Perfecto. También vamos a crear otro parámetro que es muy importante, ya que pues en muchas ocasiones cuando hacemos el recorrido hay mucha actividad que se está ejecutando, pero no se ha terminado. Es decir, pueden haber muros que estén a la mitad o que estén arrancando o que estén finalizando. Esos muros de alguna forma hay que tenerlos en cuenta. Queda mucho el criterio del profesional decidir qué es lo que va a contar. Generalmente lo que yo hago en mis proyectos es contabilizar absolutamente todo lo que está terminado para saber qué es lo que está completamente finalizado y lo que está en proceso lo voy marcando, lo voy resaltando para tenerlo en cuenta y al momento de que esa actividad se ejecute pues sumarlo inmediatamente. Pero también cada uno pues con su criterio profesional y también con el desarrollo de sus proyectos de su obra va a tener una consideración distinta que también es válida. Como tal, todo esto ustedes lo pueden modificar y lo pueden mejorar de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Aquí le vamos a dar clic en nuevo y voy a crear un parámetro que se llame en proceso. Ahí está. Ese parámetro nosotros lo que vamos a hacer es también darle como sí o no, porque necesitamos saber si ese parámetro está o no está en proceso. Entonces ya tenemos el parámetro, le vamos a dar clic en aceptar
y ya tenemos 3 parámetros que vamos a poder ya utilizar en nuestro proyecto. Como tal, estos parámetros están guardados en esa carpeta que les acabé de mencionar, que es la carpeta que creamos y que yo le coloqué como nombre de parámetros compartidos, si no estoy mal. Le coloqué parámetros compartidos. Le doy clic en aceptar